Sean todos bienvenidos a nuestra clase del día de hoy de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana de Primero Básico. En presentación a nuestro plan de trabajo para nuestra clase, tenemos nuestros contenidos principal a trabajar son deberes y derechos civiles y políticos. Lo trabajaremos a través de una técnica de crucigrama que yo estaré presentando, en donde usted como estudiante comparará las definiciones de los conceptos más importantes de este tema. Además, estaremos redactando una evaluación y realizándola a través con imágenes en movimientos, identificación de las acciones que éstas van a estar representando. Si son derechos o deberes, usted lo definirá con su respuesta mental. Es un verdadero gusto y placer volver a saludarle en esta nuestra cuarta clase virtual de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana para Primero Básico. Les saluda siempre su docente y amiga Eunice Carrillo. El día de hoy, como veíamos en nuestro plan de trabajo, tenemos para trabajar nuestro tema de los derechos y deberes civiles y políticos. Y así que nosotros lo vamos a realizar de manera virtual en este momento y espero contar con su participación y su presentación durante el resto del video, ya que estaremos realizando actividades que nos van a ayudar bastante en nuestra formación educativa y en nuestro contexto constructivo de conocimientos. Le invito a que se quede a ver el resto de la clase y que siga participando de esta transmisión que estamos haciendo para brindarle los conocimientos a usted como estudiante. Vamos a empezar hablando del pequeño crucigrama que vemos acá, ya que usted se preguntará por qué tenemos un crucigrama en la pantalla. Bueno, yo lo voy a estar ya está formado con los temas que vamos a tratar, que son conceptos, los cuales yo me voy a encargar de definírselos a ustedes con el conocimiento necesario. Además, los temas que vamos a estar tratando van a irse subrayando en las casillas o se van a ir formando en las casillas para que usted sepa de qué definición estamos tratando, de qué concepto nos estamos basando. Y vamos a iniciar con el concepto de derechos. En nuestras clases pasadas hablamos bastante sobre los derechos. En esta ocasión vamos a hablar sobre los derechos civiles y políticos, que son una participación muy fundamental. Los derechos civiles y políticos son mecanismos legales que protegen y apoyan al ser humano como individuo o como colectivo dentro de una sociedad o dentro de una participación política social. Es decir, que los derechos son aquellos que se van a ganar a pulso dentro de esta sociedad, participando de ella misma, por supuesto. Además, los derechos dice que se crean o se creen por parte de estabilidad, es decir, que son creados para formar una estabilidad armoniosa, una convivencia social, una participación excelente o una participación en donde se encuentren estables. Para eso son creados los derechos, para que los seres humanos se encuentren en una sociedad o en un contexto estable y que se sientan seguros y cómodos en donde se encuentran. Vamos a hablar de los tipos de derechos y como nos aparece acá, nos aparecen los derechos humanos. Los derechos humanos funcionan como organismos o como instrumentos individuales. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son todos aquellos que los seres humanos en sí nos ganamos desde el momento en que nacemos. Son aquellos derechos que nos van a permitir una protección, que nos van a permitir una participación o quizá nos van a permitir un valor como seres humanos individuales. También tenemos los derechos ciudadanos. Estos ya entran entre los derechos civiles y políticos. ¿Por qué? Porque los derechos ciudadanos ya engloban a una sociedad en sí. Son derechos que tenemos como ciudadanos inmersos en una sociedad, como su nombre lo dice, derechos ciudadanos. Son aquellos principios y valores que con los que nosotros vamos a contar desde el momento en el que formamos parte de una sociedad. O sea que nos van a permitir ciertas libertades, nos van a permitir ciertas oportunidades dentro de la sociedad, cultura, del estado en el que nosotros nos encontramos. Algunos ejemplos de los derechos civiles y políticos son el derecho a la vida.
porque todos tenemos derecho a estar aquí en esta sociedad con vida, tenemos derecho a nacer, a crecer, a ser una familia, tenemos derecho a pertenecer a este mundo que nos da un aliento para poder vivir. También tenemos el derecho a la libertad. Este derecho nos va a permitir nosotros tener una prioridad personal, es decir, que nos va a permitir desenvolvernos en una sociedad en la que queramos ser partícipes. También tenemos el derecho al libre tránsito. El derecho al libre tránsito es aquel que nos va a permitir manejarnos o nos va a permitir transitar o desarrollarnos en un ambiente en donde nosotros, por ejemplo, vamos con nuestro vehículo o vamos manejando algún otro transporte. Nosotros tenemos ese derecho a circular en las calles, a circular en las propiedades públicas, porque las carreteras y las calles son propiedades públicas, entonces nosotros tenemos derecho a hacer uso de ellos. Además, dice que estos mecanismos que son llamados derechos civiles y políticos tienen una participación muy importante en el Estado. ¿Por qué? Porque son fundamentados con los organismos legales que son la Constitución Política de la República de Guatemala y todas las leyes que la conforman o que la desarrollan, la ONG, la Organización de Naciones Unidas. Este tema de la Organización de Naciones Unidas nos va a apoyar en este tema de los derechos civiles y políticos de manera política, jurídica, social, de manera individual también. También nos habla de las leyes que constituyen la Constitución Política de la República de Guatemala, como los derechos, como las obligaciones, como aquellas participaciones sociales a las cuales nosotros tenemos acceso. Nos va a hablar también de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque a partir de eso fue como nació el punto clave del respeto hacia los derechos humanos, o del nacimiento de los derechos humanos. A través de este trámite o de esta organización fue que se dio este valor hacia los derechos humanos. Así que, ¿por qué son muy importantes los derechos civiles y políticos? Porque nos dan ciertas libertades y prioridades como seres humanos dentro de esta sociedad. Para eso son importantes, para que nosotros tengamos un espacio individual, tengamos un espacio personal dentro de esta sociedad y que este mismo se nos sea respetado. Vamos a pasar al tema de los deberes. Los deberes civiles o políticos son aquellos mecanismos que están constituidos legalmente por la sociedad o por otros organismos legales que nos van a ayudar a reconocer de qué nosotros tenemos, cómo nosotros tenemos que trabajar o cómo nosotros tenemos que llevar un funcionamiento técnico dentro de esta sociedad. Técnicamente los deberes son las obligaciones que nosotros como ciudadanos tenemos. Aquellas obligaciones que nos van a dictar lo que nosotros tenemos que hacer en participación a la sociedad. Los deberes son aquellas obligaciones que nosotros tenemos que cumplir dentro de esta sociedad. Por ejemplo, dice que estos están fundamentados en los organismos legales de la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes que están constituidas en esta, y también se encuentra las leyes de, por ejemplo, las obligaciones del respeto moral, las obligaciones de tránsito. Tenemos los deberes, desde los deberes morales, deberes ciudadanos, deberes colectivos, deberes individuales. Vamos a ver aquí otro tema muy importante, los tipos de deberes que nosotros tenemos. Mencionábamos los deberes morales. Vamos a hablar de los deberes morales acá en nuestro crucigrama. Los deberes morales son aquellos que nosotros tenemos que cumplir en la sociedad. Por ejemplo, los valores, los estatus morales como nuestro carácter, como nuestra presentación personal moralmente, aquellos valores que nosotros vamos a desarrollar para respetarnos y para respetar a la sociedad en la que nos encontramos. También vamos a hablar de los valores, de los deberes ciudadanos.
¿Cuáles son aquellos deberes políticos y sociales ciudadanos? Son aquellos de respetar. Ese es el principal aquí, respetar. ¿Por qué respetar es un deber? Forma más como un deber que como un derecho, porque respetar es una obligación que nosotros como ciudadanos tenemos, es un deber social que nosotros tenemos que cumplir en todos los ámbitos en los que nos vamos a encontrar, ya sea en un ámbito religioso, en un ámbito cultural, en un ámbito educativo, en todos. Ese va a ser nuestro deber fundamental. Vamos a hablar también de los deberes individuales como ciudadanos. Los deberes individuales como ciudadanos es la participación social que tenemos que dar hacia nuestra sociedad. Esta participación social va a depender de cómo nosotros vamos a ir construyendo el conocimiento, cómo nosotros vamos a ir construyendo técnicamente nuestro carácter, nuestra participación o nuestra personalidad dentro de una sociedad. Vamos a hablar de los deberes jurídicos. Los deberes jurídicos, nuestro segundo punto de los deberes sociales y políticos, son participar en todas las políticas, no obligatoriamente, sino como un aporte individual y social. Los deberes jurídicos son respetar las leyes que van a regir al Estado, a la comunidad, a la cultura en la que nosotros nos encontramos. Es el respeto hacia aquellas leyes que nuestra Constitución como nación o como Estado nos va a regir. Si nosotros violamos una ley que pertenezca a la sociedad en la que nos encontramos, no estamos cumpliendo con ese deber jurídico, no estamos cumpliendo con ese deber que nos demanda la ley, y ahí estamos violando o estamos dejando de hacer un deber jurídico. También vamos a hablar de los deberes sociales. Los deberes sociales es respetar todos los estatus o respetar todas las disposiciones y normas que se encuentren en nuestro alrededor, ¿sí? Los deberes sociales son el cumplir con las reglas que nuestra comunidad alrededor tiene. Por ejemplo, si yo vivo en un condominio, ¿qué tengo que hacer? En este condominio hay ciertas reglas. Mi deber es respetarlas como habitante o como participante de esa pequeña sociedad. Ese es un deber. Si usted vive, por ejemplo, en una ciudad, y en esa ciudad hay una regla, por ejemplo, no transitar después de las 10 de la noche. Como lo estamos viendo hoy con esta pandemia, ¿verdad? Que nos dejan ciertas limitaciones o nos dejan ciertas reglas. ¿Qué tenemos que hacerlo nosotros? Respetarlo, porque ese es un deber social. Se podría decir que también es un deber jurídico, porque va ligado con la ley que lo rige. Vamos a ver cómo es que funcionan estos deberes. Estos deberes funcionan en relación con los derechos, porque son dos mecanismos que nos van a ayudar a tener una convivencia estable. Son dos mecanismos que nos van a permitir tener o crear una cultura de paz. Así como hay derechos, también hay deberes. Y estos derechos los vamos a ganar, nos lo vamos a ganar cumpliendo nuestros deberes. Si yo violo los deberes o las reglas que me están poniendo en la sociedad, no me van a respetar, o sea que no van a respetar mis derechos dentro de la misma. Entonces es muy importante y muy fundamental que yo respete primeramente, que yo cumpla primeramente. Si nosotros cumplimos, vamos a hablar del cumplimiento. Ahí está. El cumplimiento es un factor muy importante en este tema de los derechos y deberes civiles y políticos, porque sin el cumplimiento principalmente de nuestra persona, y de ahí viene la sociedad, el cumplimiento del Estado, el cumplimiento de los organismos, sin el cumplimiento no va a existir un respeto y no va a existir una normativa que rija una estabilidad. No va a existir ese factor que va a nivelar, ¿verdad? No va a estar la balanza en más derechos y
más deberes, no, va a estar estable. Eso va a permitir que nuestra sociedad comparta una cultura de paz, comparta una cultura equitativa hacia los dos temas. Es por eso que es muy importante que tomemos nota y que conozcamos más aspectos acerca de estos dos temas para saber qué debemos hacer y con qué contamos, y así dar una equivalencia de lo que nosotros a lo que nosotros tenemos que acudir y a lo que no, ¿verdad? Para poder respetar, cumplir y también contar con lo que a nosotros nos pertenece. ¿Cuál es la importancia de nuestro tema en esta oportunidad? ¿Por qué son importantes los deberes y derechos civiles y políticos? Y vamos a utilizar una palabra clave que va a aparecer aquí ahorita. Nuestra palabra clave va a ser conocer. ¿Por qué conocer? Vamos a dar nuestra importancia a través de esa pequeña palabrita. Conocer primeramente todos los aspectos que rigen estos dos temas, estas dos características sociales. Conocer cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes, y conocer las legalidades que nos van a ayudar a cumplir con estos dos aspectos. Porque si nosotros no conocemos, no va a servir de nada que nosotros vacilemos, por así decirlo, en temas desconocidos, o va a decir, si yo cuento con tal derecho, pero si está fallando en el otro aspecto que son los deberes, le van a decir no, lo van a rechazar. Entonces, porque usted tiene que conocer cuáles son sus deberes para contar con sus derechos. ¿Sí? Ya con el conocimiento que nosotros hemos adquirido, nos hemos fundamentado en los temas, nosotros ya podemos exigir y ya podemos participar. Como dice un dicho, respeta para que te respeten, ¿verdad? Entonces respetemos y hagamos, cumplamos con nuestros deberes para que nos respeten y hagan valer nuestros derechos. Así que les dejo esto para que usted analice bien en estos dos temas que son muy diferentes, los deberes y los derechos. Con los dos contamos, pero también con los dos debemos cumplir para que nosotros también nos cumplan con esos dos. Nos vemos en la evaluación que viene ahorita, no hasta la próxima clase, sino en la evaluación. Y pasamos a este momento en el que usted puede participar y puede conocer también dinámicamente de lo que vamos a estar hablando. La evaluación, como dije al inicio, es muy divertida, solamente va a ser de identificar movimientos o gráficos en movimientos. Por ejemplo, si aparece un niñito corriendo, ya sabemos que es una acción de correr. Si va a aparecer, no les voy a dar el chivo, pero si va a aparecer, por ejemplo, un bebé naciendo. ¿De qué estoy hablando de eso? Sí, no puedo decir nacer, ¿verdad? Si en mi tema hablé sobre derechos y obligaciones o derechos y deberes, entonces ya sabemos que ese es un derecho a la vida, porque es un bebé naciendo, tenemos derecho a la vida. Entonces, algo así va a ser mi evaluación, así que va a estar muy divertida. Espero contar con su participación desde ya y agradezco ya de antemano su participación en esta clase. Lo veo en la siguiente clase y espero usted lo haya disfrutado como yo disfruté mi tema también, para que nosotros nos construyamos juntos y hagamos un aprendizaje constructivo y significativo, no solamente para el momento, porque es muy importante que retengamos acá en nuestro cerebro lo que nosotros queremos llegar a hacer, lo que nosotros queremos llegar a construir en un futuro. Y estos conocimientos pues los podemos compartir con nuestros vecinos, con los demás ciudadanos, para que conozcan también sobre el tema y se enteren de cómo estamos formados, cómo estamos relacionados en esta sociedad. Así que pasamos a la evaluación.
Ahora sí, nos vemos hasta la siguiente clase. Muchas gracias por la evaluación realizada. Espero haya aprendido algunos conceptos nuevos. Espero haya sido de mucha ayuda para su aprendizaje. Y lo veo la siguiente clase la siguiente semana.